año nos ha reconvertido nuestra interacción académico-pedagógica, y en ese sentido todos los procesos nodales que llevamos los docentes adelante, los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Entonces, bueno, agradecemos también a la gestión de la facultad que nos permite compartir con ustedes y conversar. Vieron que estos juegos de los conversatorios son ricos cuando uno trabaja con las prácticas tratando de recuperar y de revisitar eso que pensaron, que ensayaron y cómo fue, y puede ilustrar algunas prácticas diferentes, nuevas para unos, revisadas para otros. Así que bueno, agradecemos el estar compartiendo con ustedes y participamos desde ese lugar, desde colegas que no podemos compartir el mate, no solo por la virtualidad, si estuviésemos sentados en un taller tampoco, hoy en día, pero bueno, podemos escucharnos, revisitarnos, preguntarnos entre todos y todas para ver esas experiencias. Así que bueno, muchas gracias desde ese lugar, y desde ese lugar participamos, ¿no? No tiene, esto pensémoslo como un foro de docentes compartiendo, así damos rienda suelta a todas nuestras cosas que andan por ahí. Así que bueno, Gracias, los Ale. chicos Valen habían organizado ahí un poquito de allá, ¿no? Marce, ¿ustedes quieren arrancar? Dale, si querés arrancamos. ¿Voy? Sí, dale. Sí, por favor. Bueno, dale. ¿Podés? Sí, voy a tratar de ser breve, me pidieron que sea breve y me anoté todo lo que mandaron por el mail para tratar de no salirme, así que cualquier cosa me chifla. Bueno, la materia es Matemática A, es de primer año, la cursan todas las carreras excepto la licenciatura en Matemática Aplicada. Las clases se dividen en dos, teórico-prácticas y prácticas. Este año optamos por tener más clases teórico-prácticas que prácticas, pero una cosa particular que pasó con la virtualidad, que no sé si todas las cátedras lo estuvieron haciendo, sostuvimos todo de clase, es decir, todos los docentes de clase, es decir, dando las 10 semanales de clase más consultas. Se arrancó con 400 alumnos inscritos, de esos habrán empezado con la virtualidad, sacando, qué sé yo, a partir de la primera o segunda semana, más o menos 300 alumnos en total. De esos, más o menos todos se sostienen hasta el día de hoy, hubo alguna merma ahora en las últimas semanas, pero es habitual en Matemática A que llegando ya al final del segundo tema baje, o sea que no creo que sea una cuestión simplemente de la virtualidad. Somos en total 4 docentes, 6 de práctica, y con 3 ayudantes alumnos y alumnas. Lo que nosotros hicimos para la propuesta de evaluación que planteamos este año fue una adaptación de lo que teníamos en la forma presencial, no hicimos cambios demasiado drásticos. Al principio estábamos todos perdidos, como le habrá pasado a todo el mundo, nos demoramos en tomar las primeras evaluaciones, pero en cuanto más o menos llegó la época de lo que habitualmente era el primer parcial, decidimos tomar un examen vía entorno virtual, como mucha gente lo debe estar haciendo, vía una bolsa de ejercicios que cargamos cada docente. Tratamos de generar una bolsa bastante amplia para generar exámenes aleatorios, es decir, a cada estudiante le toca de cada tema un sorteo aleatorio dentro de diferentes bolsitas que generamos por tema. Así arrancamos, y después cuando tomamos esa primera evaluación, dijimos, bueno, generemos un plan integral. Esa fue como, bueno, nos estaban demandando que tomemos algo, hicimos esa prueba, que previamente hicimos como una versión test para que los alumnos se habitúen a la herramienta, donde no sumaba puntos, simplemente era de prueba, justamente. Y después cuando hicimos el diagrama general, que más o menos lo hicimos entre todos, hicimos muchas reuniones virtuales donde todos fuimos opinando, algunos trajeron ideas de otro lado, algunos trajeron ideas de algunos de los cursos que habrá hecho acá de la FIC, otros de cosas que sabía de la vida, etcétera, etcétera. No se puede decir que estuvo unificado o como una cosa muy troncal, fue un gran brainstorm que todo el mundo aportó, y lo que quedó básicamente es generamos muchas instancias de evaluación, todas virtuales,
hasta ahora son todas a través del entorno, y otras formas que usamos, que venimos usando en Matemática A, que es un entorno de aprendizaje personalizado que se llama Khan Academy. Para el que no lo conoce, simplemente es una plataforma donde uno se hace un usuario y bueno, tiene diferentes temas y puede ir avanzando, viendo videos, resolviendo ejercicios tipo multiple choice, es bastante interactivo, te da feedback de si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, si necesitas pistas, etcétera, para seguir avanzando. Y bueno, tomamos parte de esa ejercitación para parte de la evaluación continua de la materia. Entonces la materia básicamente quedó con, así como esa primera evaluación que fue una bolsa de ejercicios, vamos a tomar 2 de esas instancias, porque la materia está básicamente escindida en 2 partes, álgebra y cálculo, entonces tomamos uno de cada parte. Después hacemos una evaluación respecto de si cumplieron con las tareas que les asignamos a través de esta plataforma Khan Academy, que es bastante extensa, puede llegar arriba de las 200 o 300 tareas, son mini tareas que duran 4 minutos, 3 minutos, multiple choice, ellos tienen que ir resolviendo, y bueno, le vamos mandando semanalmente de esas actividades para que ellos contesten, y al final del cuatrimestre nos vamos a fijar si sacaron más de 60 en todas las actividades. Igual ellos pueden intentar infinitamente, o sea, no hay límite de tiempo, no hay límite de intento de prueba, es simplemente una actividad que en algún momento tenés que superar. Esa es una parte. Después vamos a hacer un examen final integrador. La diferencia del examen final integrador, probablemente hagamos las mismas preguntas para todos, pero utilizando la herramienta Wiris dentro del entorno virtual, que permite aleatorizar alguna de las variables, o sea, generar variables aleatorias para los coeficientes, para los valores de los puntos, etc. Entonces uno puede generar, a partir de 5 preguntas, todos los exámenes que tienen el mismo formato, pero datos distintos, ¿sí? Eso es una cosa que permite el entorno, y bueno, yo estoy hinchando sobre todo para que lo hagamos así. Y después una última instancia, con esto cierro, que va a ser una vez que el alumno cumple ciertos requisitos, tipo si sacan la suma, cada evaluación tiene un peso, si suma más de una cierta cantidad queda regular, si suma más de una cierta cantidad promociona directa a la materia, que es más de 80, y si queda entre 60 y 80, pasa una instancia oral, donde haremos un breve encuentro cara a cara virtualizado, ¿no? Vía Zoom, donde por ahora la propuesta todavía no está terminado de cerrar, pero la propuesta que está por ahora más o menos sobre la mesa es que ellos preparen un tema, pero en vez de presentarlo y exponerlo, el docente le haga 3 o 4 preguntas rápidas sobre ese tema, o sea, permitirle que estudie un tema a fondo, hacerle 4 preguntas bien profundas, si más o menos tiene idea, ese sería el sí no, como para decir, bueno, no solo le fue bien en todos estos exámenes, sino también merece promocionar. No sé si estoy bien de tiempo, y bueno, eso es más o menos la propuesta. No sé si hay alguna pregunta que me quiera hacer Emi o Vale, que me haya olvidado. No, creo que está bien, ahora contaste un poco todo. No sé si, Ale, querés que repasemos, o sea, hagamos todas las propuestas y después vas tomando vos. ¿Mm? Al final. Esperen que recupero un minuto. Vamos sin video, bien. Ahí me parece que lo interesante es escuchar las propuestas y después hacer una recuperación de algunos ítems que señalamos que están buenos para reformular. Un dato, pero se me cortó el audio cuando Marcelo compartías la cantidad de alumnos con los que están trabajando. ¿De qué cantidad de alumnos hablan? 300. 300. Bueno. Y una cuestión interesante para recuperar, que no es particularmente de evaluación, sino es de las nuevas lógicas que implica la virtualidad, y después vamos a tratar de recuperar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de virtualidad, que es cómo se reconfigura la idea de teoría y práctica, ¿no? Que son unas matrices de pensamiento que tenemos del currículum formal muy arraigadas, y que realmente la virtualidad rompe con todo, porque la virtualidad se concentra en las prácticas. Y todos los docentes sabemos, por más campo disciplinar que sea, el de la ciencia exacta, si bien hay una faceta de, yo la llamo ejercitación individual, que tanto los estudiantes como el que está estudiando necesita, la teoría y práctica ya no funcionan como en el currículum clásico,
¿no? Entonces, la teoría iba por acá y la práctica iba por acá. Si hoy podemos dar teoría trabajando con la metodología de casos y partimos desde la práctica, ¿no? Entonces ahí me quedo con esas dos pistas que son del borde de la evaluación, pero hace que nos reconfiguremos, que es el modo de trabajo del equipo docente, totalmente diferente, pero que está atado a romper un poco con la idea de teoría y práctica, que es hoy la teoría y práctica, casi independientemente de cualquier campo disciplinar. Así que bueno, gracias por compartir la experiencia. Después vamos a recuperar, seguramente vamos a encontrar algunos puntos ahí que van a transitar varios de ustedes. ¿Sí? Yo lo único que aclaro por la duda Sí, es dale. que a las 5 doy clases y Marta queda de acá de apoyo, cualquier cosa. La parte dura la va a contestar Marta. Sí, no, la idea tampoco es un conversatorio no largo, porque vieron que la virtualidad cuando somos muchos es complicado, pero vamos a ir a trabajar algunos tips que después seguramente si lo graban les va a venir bien, para repensar otras cosas, además de la evaluación. Bueno, gracias. Pau, ¿querés seguir? Dale, voy yo para que prendo. Bueno, también voy rápido, así podemos seguir. Nosotros estamos también en química general, para los que no saben, a la par, digamos, en matemáticas también recibimos ingresantes. Nosotros estamos con 3 carreras, licenciatura en química, químico analista y profesorado en química. Y recibimos más o menos, digo más o menos porque no pudimos, por el tema de la asistencia está complicado, pero hemos recibido unos 55 chicos y quedaron 42 más o menos. Bueno, nosotros lo que hicimos también, evaluaciones por semana o cada 15 días, le fuimos tomando controles, que lo hicimos también a través del entorno. Ellos lo tienen que hacer y devolver con un límite de tiempo. Y fuimos cambiando, tenían por ahí evaluaciones de a pares que implementamos, o autoevaluaciones también muchas. Y después la idea si ellos aprueban, nosotros nos ponemos aprobado o no aprobado, y si no aprueban directamente tienen que rehacerlas, y tienen tiempo para hacerlas varias veces. Y con eso le vamos a dar la regularidad. Y después para el tema de promoción, que nosotros sí lo mantuvimos, lo que hicimos fue cambiar la forma de promoción a otra nueva, digamos. Y lo que vamos a hacer es tomar un solo parcial, que todavía no lo hicimos, toca la semana que viene. Y ese parcial lo que consta de toda la asignatura, o sea que sería como si fuese un examen final, más o menos, que es domiciliario, ellos lo tienen que descargar, hacerlo, pueden usar todas las herramientas que quieran, lo único que les pedimos es que si usan las herramientas que digan cuáles, o que pongan las referencias si van a sacar datos de libro, o que usen todo lo que ellos quieran. Y tienen un tiempo para subirnos el examen al entorno, que lo pueden hacer, se los dijimos, con foto o con un PDF, como ellos quieran también. Nosotros hicimos, si no me equivoco, la semana pasada nosotros hicimos un simulacro, no sé si, creo que fue la semana pasada, y anduvo bastante bien, o sea, para ver si ellos podían subir y qué sé yo, y anduvo bastante bien, así que en principio sabemos que más o menos eso va a andar, y la idea es devolverles el parcial con las correcciones, y una semana después hacer un oral con cada uno de ellos. Así que esa sería más o menos la idea nuestra, digamos. Si ellos aprueban, tienen que, para pasar al oral, aprobar la primera instancia con un 60%, y si ellos aprueban esa primera instancia, pasarían al examen oral. ¿Y en el oral qué piensan hacer? La idea es, sobre lo que hicieron en el examen escrito, y con las devoluciones que nosotros le hagamos, hacerle preguntas sobre eso mismo que rindieron, digamos. Bien. Esa sería la idea de nuestra. Y hasta ahora nada más, eso sería todo. Está bien, pero están visualizando la posibilidad, o sea, si hay algo que nos trajo la virtualidad es realizar nuestras prácticas, insisto, las de enseñanza y las de evaluación, donde estamos en un contexto y un escenario donde realmente estamos, más que pensando en educación virtual, en analogar bastante la presencialidad, o sea, que si uno puede trabajar con ciertas herramientas y encontrarlo a la vuelta y encontrar el grupo, hay posibilidades de
diseñar estos dispositivos, ¿no? Llevan otro tiempo, pero bueno, ahí vamos a ver qué otra cuestión enriquece esta idea. Por eso te preguntaba en lo del oral, el final, esta idea de coloquio integrador, que uno por ahí no le daba mucho lugar cuando genera los parciales, Nosotros en realidad ya lo veníamos haciendo, o sea, no tenemos las clases separadas en teoría, práctica, o sea, sí las de laboratorio, pero las clases de teoría y problema es toda una sola clase combinada, no podemos separar, digamos. Entonces ya lo veníamos implementando y estamos haciendo análisis de casos. Entonces esa sería la idea del examen escrito, básicamente que ellos tengan una situación en la que trabajar. Por eso tampoco nos preocupa tanto el hecho de que lo hagan en su casa, digamos, porque es un caso que ellos tienen que resolver. O sea, que podrían usar todas las herramientas que tienen a su alrededor, digamos. Buenísimo. Bueno, ¿qué otro grupo andaba también dando vueltas? Lili, si querés seguir. Tenés apagado el audio, Lili. Liliana, no te estamos oyendo. No, pero ahora me deberían oír. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Y ve mi pantalla. También vemos tu pantalla. Muchas de las cosas son parecidas a las que dijo Marcelo, pero bueno, también porque las hemos charlado, yo les voy a contar un poco cómo es nuestra materia. Estos somos los 6 que trabajamos este semestre en la materia, pongo la fotito y gracias al trabajo de todos pudimos superar un poco el semestre, no sé si lo superamos. Y antes tenemos las clases, nosotros las damos, es probabilidad estadística de todas las ingenierías de la facultad, más también es la licenciatura en matemática, licenciatura en física y algunas residentes de una carrera de epidemiología en un instituto del Malbrán. En general, o sea, este semestre tenemos 130 alumnos y la materia se aprende con computadora, se aprende en un software y aprende en estadística. Eso antes, y después, bueno, llegó la pandemia y lo que hicimos fue, apenas nos dijeron que teníamos que dar clases así, de esta manera, nos empezamos a reunir, 1000 reuniones tuvimos, ideas de todos, y decidimos, estas son las cosas que decidimos. Yo les quiero decir que ante todo, cuando vino la orden de enseñar online, no se me pasó por la cabeza que no íbamos a tomar exámenes en el semestre, porque para mí enseñar viene acompañado con la parte del proceso, o sea que cuando después me enteré, por otro lado, porque soy la directora de posgrado, me preguntaba, ¿y podemos tomar examen? Yo no entendía ni la pregunta, porque para mí era enseñar, o sea, y eso es, quiero decir esto, que todo esto en plural, que fue un trabajo de los 6, un trabajo fuerte de los 6. Nosotros cuando pensamos en la materia ya pensamos en los exámenes. Es más, nuestro primer parcial fue el 8 de mayo, o sea, 5 semanas después. Y por supuesto tuvimos muchos errores, ¿no? Entonces nosotros grabamos la teoría y algunos ejercicios los pusimos todo, yo quería mostrar un poco, o sea, en un canal de YouTube, donde ahí está la lista de reproducciones, todos los temas, están todas las clases grabadas, no a posteriori, sino a priori, o sea, una semana antes los alumnos tenían las clases, las prácticas no, a principio las poníamos antes, después las pusimos después, con la resolución de algunos problemas. De todas maneras, las clases las vimos como siempre, pero las clases se entendían que ya habían visto los parciales. Y otra cosa que hicimos diferente de otro semestre, que decidimos ahí, fue que nosotros matriculamos a los estudiantes que estaban registrados en guaraní, entonces de alguna manera podemos tener la gente que tenemos que tener. Y ahí nosotros poníamos, no me anda bueno, nosotros ahí poníamos todos los, debería tener por acá, cada semana todo el material con un roadmap de cómo estudiar el tema. O sea, usted tiene que ver este video, y tiene que hacer esto, esto y esto, o sea, como que un mapa de ruta de qué tenían que hacer, ¿no? Y otra cosa que hicimos fue, las clases se daban con papel y lápiz, porque bueno, ya hay un montón de cosas en digital, de cómo trabajar en eso.
una cosa que ayudó muchísimo es compartir la pantalla, porque ellos hacen ejercicios y entonces nos muestran compartir las pantallas, nos muestran lo que hacen en el programa R. Eso parecía una de las primeras dificultades, pero se solucionó rápido. Y los exámenes. Nosotros, que esto fue como un entrenamiento para nosotros y para ellos, es que cada semana debían completar un cuestionario que sería el control de asistencia, porque nosotros primero pensamos cómo hacemos con la asistencia. La asistencia fue a través de, en las clases nosotros más que teoría, vamos a decir la parte conceptual y resolución de problemas, y el cuestionario era para solo asistencia, y era como era todo con las herramientas que dijo Marcelo. Nosotros no usamos eso, sino que empezamos a usar una herramienta que se llama, de nuestro mismo programa R, que se llama Exams, donde vos programás los exámenes y cada uno tiene un examen diferente. O sea, las preguntas a lo mejor son iguales, pero los exámenes son diferentes porque cambian los números, etcétera, etcétera. Construir las preguntas es más difícil, porque tenés que pensar bien cómo construirla para poder hacerla aleatoria y después poner la solución. Pero después se autocorrige. Y después tomamos 2 parciales, para los de 90 horas, nosotros tenemos alumnos que cursan 90 horas y gente que cursa 120 horas. Para los de 90 horas pusimos 2 parciales para promocionar, pero después nos dimos cuenta del primer parcial, la falla, que puedo contar, que poníamos un recuperatorio para subsanar un poco esta cuestión de cómo lo construimos, porque uno, bueno, fue creo que uno de los primeros parciales, tuvimos algunas cosas, salió bastante bien. Y a los de 120 horas le pusimos otro parcial. Cambiamos un poco de cómo hacíamos antes, que era para todo el mundo 3 parciales. Y después el examen fue, y esto lo quiero contar porque a mí es de los que rescato de que nos salió bien, digamos. Fue vía entorno virtual, el examen estaba en entorno virtual, y el Zoom. Y dividimos a todos los estudiantes, que teníamos 120, empezaron 130, pero en el primer parcial rindieron 100. El segundo parcial, que fue este viernes, que fue el último para los de 90 horas, rindieron 90. O sea, en el medio perdimos 10, que es, creo, menos de lo que perdemos en general. Lo que sí dividimos, y esto fue después que, bueno, a algunos se le ocurrió del grupo, no sé quién, dividir en grupos. Bueno, dividimos, cada docente tenía a su cargo unos 20 alumnos, porque todos los ayudantes, todo el mundo tenía un Zoom propio, porque si hay mucha gente es como mucho más pesado el Zoom y puede haber problemas. Y lo que hicimos es a cada uno los pusimos en una break room, no sé cómo se dice esto, en una sala. Cada uno estaba en una sala y cada uno tenía que compartir su pantalla completa, como comparto ahora, no solo el R, y tenía que compartir el audio y la imagen. No todos tienen audio, no todos tienen imagen dentro de lo posible. Entonces, ¿qué pasa? Eso permite, y después otra cosa es que a cada uno podía solo chatear con el host, que éramos nosotros, porque si no pueden chatear entre ellos. Y eso, las break room, vos entras en cualquier momento sin que el alumno sepa que vas a entrar, y además ellos te pueden pedir ayuda, y vos entras a ellos y no molestás al resto. O sea, que esto realmente a mí me pareció les cuento la buena idea, porque me parece que son cosas que para rescatar. Y para promocionar, por ejemplo, a todos los que ahora están promocionados, les vamos a tomar una pequeña entrevista donde algún ejercicio que para ver más o menos que no hayan copiado. Y los exámenes son diferentes, aún con los exámenes que son de preguntas abiertas, son diferentes porque nosotros como que le ponemos distintos datos a distintos alumnos, o sea que el problema puede ser lo mismo, pero tienen distintos datos. Por supuesto, siempre puede haber copiada, pero la idea de la entrevista es un poco esa. Y una buena parte del examen es de autocorrección. Esto del entorno virtual tiene esta ventaja. Marcelo hablaba de esto, que no me acuerdo el nombre, que trabaja parecido a lo que nosotros usamos, que es la librería. Esto de conseguirse, yo les digo una cosa, en R hay algo que se llama exams, y entonces está espectacular para construir exámenes aleatorios, y que son de preguntas numéricas y de corrección automática, y que cada uno puede tener su propia pregunta. Requiere capacitación, tuvimos que aprender un montón en el medio, pero bueno, es una cosa que queda, y yo creo, después estuve averiguando que para muchas, no solamente en R, hay otras cosas que generan al azar.
Está el del entorno virtual, que yo no lo sé usar, tengo que reconocer, pero parece que funciona de forma parecida. Lo que uno me parece que necesitó hacer es tener buen manejo del Zoom. Todavía este último examen aprendí esto de que el chat es solamente con el host, y hay mucho más para aprender, y esto de los programas que permiten generar me parece que es fundamental. Y para los estudiantes, quiero decirle algo que a mí me parece importante, son jóvenes, pero no sé si algunas cosas las manejan tan bien. A veces cuando uno le pide compartime la foto, compartime lo que estás escribiendo, te dicen, ¿y cómo te lo comparto? ¿Dónde sacar una foto, ponerla? O sea, no sé. Una cosa que tiene muchos problemas los alumnos es anexar archivos. Tener en cuenta que tienen un temporalizador cuando están tomando un examen y los puntos de ejercicio. Y una cuestión es que me parece que yo quiero volver para atrás en algunas cosas. Nosotros dejamos anexar cosas, yo les recomiendo a los que no lo tomaron todavía, que a lo mejor pierdan un poco de tiempo, pierdan entre comillas, para que aprendan los alumnos a escribir, a poner fotos todos directamente en el entorno virtual, sin anexar cosas extra. Yo he visto en el entorno virtual, me di cuenta por un tiempo, que vos en realidad en lugar de anexar un PDF, copias una figura y la podés pegar ahí, entonces es más fácil para todo el mundo. El alumno sabe que tiene las cosas ahí, si se le cierra el examen eso queda guardado, y el profesor para corregir, yo les digo, porque ya corregí de los dos exámenes, preguntas abiertas, tener todo ahí es mucho más fácil que tener un PDF que se te abre en otro lado, que no le ponen nombre, que no sabes quién es el alumno y todo eso. Eso requiere un poco más de tiempo porque tiene que aprender a copiar y pegar para que quede bien, pero me parece que son cosas que, por eso puse capacitación para los estudiantes, que tengan eso, que sepan hacerlo, a lo mejor se puede hacer alguna capacitación, porque eso mejora todo. Una cosa que tuvimos un problema, que el primer examen nos pareció muy largo y en el momento le agregamos tiempo. No hagan eso, porque en el medio si alguien por ejemplo, estaba en el entorno trabajando en otro lado, en un archivo aparte, no en el entorno se cree que no estás trabajando y se te cierra el entorno. Y si se te cierra sin que se actualice el temporalizador, que demoró 15 minutos, no se le actualiza. Por eso digo que vuelvo a repetir que trabajar todo en el entorno es mejor que trabajen en un archivo aparte y que vuelvan a poner, porque el entorno, creo que eso se cambió ahora porque nosotros lo pedimos, pero se cierra y entonces tiene todos estos problemas. Pero no extiendan el tiempo porque es uno de los errores que cometimos, por eso digo que pusimos un recuperatorio. Bueno, eso más o menos una cosa, y otra cosa rescatable, quiero decir un poco rescatable de esta pandemia, es que los estudiantes me parece que atienden más clases de consulta que cuando teníamos dictado presencial, y lo malo es que a mí me parece que los alumnos cuando tienen ahora todo tan virtual que no usan el papel y lápiz, a nosotros nos pasó mucho eso, y otra cosa que a nosotros nos pasó también es que, pero culpa nuestra que no supimos, es que usen más el foro, como una cuestión de... Bueno, pero esas son las cosas que quiero más o menos decir de toda esta experiencia. Nada más. Bueno, muchas gracias, Gracias, Lili. Para tomar nota, ¿ustedes usan el aula virtual en el entorno de telemática o en el ambiente 2020 de FIC? Telemática, porque hace mucho que tenemos el entorno virtual. Está bien, bárbaro. Quedaba un grupito más, ¿no? Sí, Adri, ¿querés? Sí, ¿puedo compartir? Sí, ¿Esta materia era? química vegetal. Y del Sí, suelo. suelo. Bueno, buenas tardes a todos, a diferencia del resto. Mi nombre es Adriana Acosta, a pesar que figure la Olmos ahí. Tenemos un problema con eso, pero bueno, ya los alumnos se acostumbraron. ¿Te pones arriba de tu ventanita? Sí, pero no me lo dejó, ya intenté. Bueno, bueno. Sí. Otras veces me lo deja y no sé por qué hoy no me lo deja.
No, ya lo intenté. Está bien. Bueno, mi nombre es Adriana Costa y soy la profesora responsable de Química Vegetal y del Suelo, que a diferencia del resto, es una materia que tenemos muy pocos alumnos, pero también tenemos otras contras. Yo también soy docente, trabajo con Paola Cuaino, soy docente de Química General, y bueno, la gran contra que tenemos, tanto en la parte que me toca en Química General como acá, es que soy profesora de los trabajos prácticos en Química General. Y acá en esta materia tenemos 12 trabajos prácticos, que es como la parte fuerte de la materia, y que bueno, que fue el gran problema que se nos planteó cuando empezó esto de la virtualidad. Es una materia que es obligatoria para el profesorado en química, está ya en la parte final de la carrera, y es optativa para licenciatura en química. Somos dos profesoras, estoy yo y está la profesora Romina Biotti, que es la JTP de la materia. Es una materia que se da todos los cuatrimestres. Tuvimos 10 inscriptos y hoy están cursando 8 alumnos nada más. Siempre tenemos más o menos esa cantidad de alumnos. A veces cuando tenemos además alumnos que la hacen optativa de licenciaturas, tenemos un poco más de alumnos. Nosotros, bueno, lo que hicimos fue proponer una estrategia didáctica, porque dijimos, ¿qué hacemos con los trabajos prácticos que tenemos? Y que esto se veía que venía para largo. Entonces dijimos, bueno, vamos a basarnos en un aprendizaje basado en problemas, y lo que hicimos justamente fue eso, poder plantear situaciones problemáticas, es decir, le damos 2 veces clases por semana a los chicos en Zoom, pero no es que damos exclusivamente una teoría o una práctica, lo que hacemos es plantear en todo el marco de la teoría situaciones problemáticas para que ellos puedan desarrollar sus conocimientos y habilidades y actitudes, y lo que hacemos, paso más rápido, es plantearle, como ustedes ven acá, tenemos situaciones problemáticas, donde dentro de la situación problemática se va a mezclar el trabajo práctico que corresponde a esa semana. La materia tiene la característica que los chicos empiezan la materia analizando una muestra real de suelo y terminan el cuatrimestre analizando esa misma muestra real, es decir, le hacen 12 análisis distintos donde terminan caracterizando el suelo que tienen. Como nosotros, además de tener proyectos con muestras de suelo, también estas mismas muestras se van repitiendo en algunos cuatrimestres, la ventaja que tuvimos es eso, que teníamos muchos registros fotográficos, teníamos muchos datos sobre las muestras, entonces bueno, fuimos juntando como pudimos, porque algunas cosas también nos quedaron en el laboratorio, y fuimos armando esto. Todas las semanas le dábamos una situación problema, le explicábamos el desarrollo de esa actividad, tratábamos de buscar la mayor cantidad de imágenes para explicarle cómo es el análisis, y de esa forma ellos entregaban, armaron grupitos de a 2 y fueron entregando informes individuales. Todo esto de las entregas de estos trabajos se lo va a tomar como para darle la regularidad a los alumnos. No es que se tomó asistencia, sino con la entrega de cada uno de estos trabajos se les va a dar la regularidad. Una de las cosas que pusimos acá que marcamos mucho de evaluar la competencia, formar, fue la comunicación escrita, por el tema de que la única forma, digamos, en la virtualidad que teníamos de evaluar un poco el trabajo que estaban haciendo ellos, era esto de la comunicación escrita. Además que la cátedra está enmarcado, tiene un CAI de evaluación que trabaja sobre este tema, y como en el primer trabajo ya que le dimos a los chicos que hagan, vimos muchas falencias, entonces lo que hicimos es
poner criterios de evaluación y se los planteamos a ellos, se los explicamos y se los dejamos en el entorno virtual para que ellos lo tengan claro, que cómo era que nosotros íbamos a evaluar todos esos trabajos. Todos esos trabajos, además de ser la nota, la regularidad de los chicos también va a ser un 10% de su nota final. Porque ¿cómo es que vamos a evaluar? Está la posibilidad del examen final, como se hizo siempre, que se evalúa la parte teórica por un lado y por el otro lado la parte práctica, que eso se volvería a hacer cuando se vuelva a la forma presencial. Y también le dimos a los chicos la posibilidad de hacer 2 parciales, como también se hacía en forma presencial, pero hacerlos en forma virtual. Uno ya lo hicimos, y quedaría el segundo, donde se está evaluando más la parte teórica, y la parte práctica se plantea de que ellos puedan realizar algún trabajo práctico cuando volvamos a tener presencialidad, y si no, bueno, se va a replantear de tomar también en la forma virtual. Durante todo el dictado de la materia, durante todo este cuatrimestre, se fue haciendo como pruebas previas en cuestionarios en el Drive, en cuestionarios en el entorno. La materia ya siempre se había manejado con el entorno, así que bueno, esto nos resultó un poco más fácil a nosotros. Siempre el material y las actividades, todo se cargaba en el entorno. Y lo que se hizo, que eso era un poco lo que les quería comentar, que ya tuvimos la primera experiencia con el primer parcial, que la ventaja que tuvimos, que como eran pocos alumnos, lo que hicimos el examen, cargamos para cada alumno en el Drive su examen. Estaban a la vez conectados en el Zoom, que no era obligatorio. Nosotros estábamos en el Zoom los docentes y ellos podían entrar o no al Zoom, o cuando necesitaban consulta, o nos ponían en el Drive las mismas consultas, y ellos tuvieron 1 hora, después nos pidieron 15 minutos más para trabajar, trabajando en el Drive en su examen. Cada uno tenía su examen. La ventaja, como les digo, que eran nada más que 8 alumnos. Bueno, nos encontramos con una gran sorpresa cuando terminaron el examen. Nadie lo había podido resolver, a pesar que podían tener todo a mano. En realidad el examen no fue un examen común, sino fue una situación problemática, donde ellos tenían que pensar un poco, eran cortísimas las preguntas, es decir, las respuestas que ellos tenían que darnos eran muy simples, muy cortas para que justamente no tengan que escribir demasiado. Bueno, nadie lo pudo resolver, entonces lo que optamos fue, los citamos para otra clase, donde ellos puedan hacer esto de la retroalimentación, de que ellos puedan hacer una defensa de su examen, y bueno, y todos estaban súper sorprendidos, nunca se esperaban un tipo de examen así, a pesar de que habíamos hecho muchos cuestionarios de ese tipo, le habíamos planteado situaciones, bueno, no se lo esperaban. Hasta algunos intentaron, se ve que tenían abiertos todos los archivos, copiar y pegar de lo que tenían. Y bueno, pero fue muy enriquecedor el tema este de la retroalimentación, porque ellos pudieron darse cuenta de que ellos mismos estaban estudiando mal o que estaban tratando de comprender algo que no era así. Terminaron aprobándolos todos porque todos defendieron y pudieron, cuando le planteamos un poco la situación desde otro lado, la pudieron resolver porque era muy simple, pero bueno, costó y fue una buena experiencia, creo que para ellos y para nosotros también. Así que bueno. Pero bueno, la ventaja que estamos trabajando con 8 alumnos, no con 300 como planteaba matemáticas. Tal cual. Te hago una consulta, espera, Adriana, porque leo tu nombre, pero sé que no sos Francisca. Cuando le dan los cuestionarios y las orientaciones conceptuales,
¿generan instancias de retroalimentación también? Sí, sí, sí. ¿Vos me decís en el parcial que tomamos o en los cuestionarios? No, en el desarrollo del Sí, tema, digamos. sí, sí, hacemos retroalimentación y también surgió lo mismo que acá en el examen. Lo que pasa que ellos, no sé, es como que se encasillaron que el examen iba a ser otra cosa y no, intentaron responder de otra forma y bueno, además que nos empezó a entrar la duda, a pesar que nosotros veíamos lo que ellos estaban escribiendo en el Drive, de que claro, no le alcanzaba el tiempo y sin embargo eran muy sencillas las consignas. Pero siempre hubo retroalimentación, por eso a los cuestionarios siempre no era que le damos y que ellos los contesten en algún momento, siempre durante la clase, cuando empezamos las clases, cuando terminábamos, se lo damos. Ahí hay una cosa interesante, ahora vamos a tratar de ver las cuestiones ricas para compartir, es que fíjense que una de las competencias que ustedes quieren profundizar es la comunicación escrita. Y la comunicación escrita tiene un dilema para los docentes, que es evaluar el pensamiento, ¿no? Y vos dijiste, expresaste exactamente esto. Le dimos una consigna que era re simple, pero tenían que pensar un poco. Exacto. Y la comunicación escrita a veces es tan estructurada que no nos permite mostrar esa cosa dubitativa que es pensar y analizar y ensayar, ¿no? Entonces fíjense ahí cómo la propuesta, que es interesante, eligieron una propuesta didáctica, un estilo, identificaron una competencia que quieren profundizar, no, lo digo muy bien, porque cuando un estudiante estudió un montón, tiene todo abierto y no puede contestar la pregunta, la consigna va muy bien. La consigna va muy bien. Fíjate cómo ese escenario nos hace revisar, bueno, y entonces, ¿qué tipo de competencias son las que yo primero tengo que tratar de desarrollar, ¿no? Porque es cierto que la competencia escrita, y a veces cuando nos concentramos tanto en la competencia escrita, nos perdemos de otra riqueza que tienen otras formas de expresión. Por supuesto que en la construcción de conocimiento científico tenemos que tener muy buena competencia escrita, porque tenemos, a ver, no me imagino de ingeniería o de las licenciaturas, un ingeniero o un licenciado que no pueda elaborar un buen informe de los suelos, o del agua, o de cualquier cosa, ¿no? ¿Se entiende? Pero en términos de trabajar los aprendizajes y eso, que esas plataformas que son las que nosotros nos tenemos que concentrar, que son las plataformas cognitivas, la oralidad también es un muy buen ejercicio, porque nos permite encontrar ciertas formas de pensamiento en los estudiantes, que a lo mejor la segunda parte es la comprensión escrita o la comunicación escrita, ¿no? Entonces, fíjate ahí qué interesante que una buena consigna, porque cuando un alumno, la respuesta es simple, pero no llega rápido, es porque necesita estructurar mejor su pensamiento, necesita más de una comunicación oral que de una comunicación escrita, ¿no? Entonces, claro, como uno juega con las dos cosas, es ahí un... El parcial en realidad tenía una imagen que nosotros primero nos fijamos más o menos de qué zona eran los chicos, para que tenía una imagen muy clara y que todos los santafesinos la conocemos, que después estaban las consignas abajo, pero ya con la imagen vos podías contestar todo y sin embargo se perdía. Es un pensamiento analítico. Es un pensamiento analítico y un pensamiento que requiere de la visualización, que es algo que a veces nos perdemos un poco de utilizarlo, ¿no? Entonces, si hay alguna cuestión para recuperar, y coincido con, creo que Liliana lo había planteado, uno no puede pensar la evaluación sin pensar la enseñanza, y lo rico de la evaluación virtual es justamente la evaluación en proceso. ¿Sí? Hay un tema que es el acto evaluativo, que es el acto del final o del parcial, que nos hemos concentrado tanto en armar ese acto evaluativo que nos perdemos lo más rico que es pensar la evaluación en proceso. Entonces, de ahí que me gustaría, no sé si tenemos otro caso, Valentina o Emi, o quieren compartir algo, si no yo haría como una pequeña reconstrucción. No, o sea, materias no sé si alguien quiere aportar, ¿Alguien digamos, quiere compartir o alguna preocupación o alguna cuestión que
que quieran poner acá sobre Sí, no el sé foro. si, perdón, no sé si alguno de los demás presentes por ahí quiera comentar alguna experiencia o si lograron identificar en estas 4 experiencias que nos contaron brevemente, estas 4 asignaturas, alguna de sus experiencias a lo largo del cuatrimestre. Bueno, podemos ir charlando, pueden ir compartiendo un ratito más, vamos a estar también. ¿Avanzamos? Si no, Ale, avancemos. Bueno, yo quiero, a ver, ahí son, a ver, los casos, cuando uno comparte sus prácticas y sus casos, primero que nos ponen a todos los docentes en esta buena situación de no sentirse solos, ¿no? Varios de ustedes lo dijeron. Claramente muchos de ustedes pensaron la evaluación independientemente de la forma que toma, la forma más apoyada en prácticas presenciales y la forma que implica la virtualidad, ¿no? Y es una cuestión que uno la tiene que entender en este contexto, ¿sí? En todas las charlas que vamos teniendo, lo que tratamos de aportar es que uno no puede perderse del escenario que estamos transitando para pensar las estrategias tanto de enseñanza como de evaluación y también los itinerarios de aprendizaje, ¿no? Que parecería que las prácticas presenciales nos hacen pensar continuamente en la clase, ¿no? En la clase, en eso que sucede en las 4 horas, en las 6 horas, en las 10 horas, y uno diseña todo para esa práctica que está, lo digo en el buen sentido, ajustada a un espacio y un tiempo particular. La virtualidad que nos muestra que sucede transitando una clase suceden un montón de otras cosas que son los tiempos de aprendizaje de los estudiantes, los tiempos en que nos encontramos los profesores, los tiempos en que ensayamos, probando cosas, insisto, no solo en esta etapa de mediación tecnológica, sino en general. Ustedes usan muchísimos otros software para enseñar porque el campo disciplinar así lo requiere. De hecho, hoy algunos de los grupos lo dijeron, nosotros siempre damos clases con computadoras, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esta es una idea muy fuerte. ¿Qué quiere decir? Que nuestro espacio de enseñanza ya está mediado por ciertos dispositivos tecnológicos, pero que tienen un sentido específico. La primera pista que uno trae con todas estas temáticas de enseñar y evaluar en la virtualidad es que lo que más, se transforma, o lo que más tenemos que pensar, y viene bien para ahora y viene bien para pensar en un segundo cuatrimestre, que parecería que al menos no va a volver a ser como el del 2019, es cómo se nos ha transformado la comunicación didáctica, por un lado, esto de cómo nosotros retransformamos nuestra experiencia, y el segundo cambio más fuerte es nuestra interacción mediada por tecnología, ¿sí? Hoy estamos en un escenario que los saberes, los temas, los contenidos, si algo tienen es que pululan por un montón de lugares, ¿no? Y los docentes somos como curadores de un montón de contenidos que andan dando vuelta y que nosotros decidimos sobre esa instrumentación. Entonces, vuelvo, hay 2 cuestiones que nos ponen en superficie enseñar y evaluar en la virtualidad, que son la comunicación didáctica y la interacción pedagógica. ¿Por qué digo interacción pedagógica? Hay en todas las propuestas que han compartido, por supuesto que las compartieron desde el lugar de la evaluación, en varias, y ustedes ya han hecho un metaanálisis de qué pasó, nos aparece fuertemente cómo le diseño ese itinerario de aprendizaje para la evaluación al estudiante, que no es solamente el acto evaluativo de lo que nosotros tenemos configurado como mesa de exámenes o el día del parcial, ¿sí? Estamos encontrando que para trabajar con un espacio de enseñanza y evaluación mediada, tenemos que atender a una serie de subcomponentes que están alrededor de ese acto evaluativo, ¿sí? Por eso yo les confieso que la discusión de Zoom sí o Zoom no, si entorno virtual sí o cuestionario sincrónico sí, no, solo puede ser entendida si podemos mirar la propuesta de enseñanza y si en el marco de la propuesta de enseñanza podemos ir diseñando paso a paso, entendiendo que estamos reapurados ahora porque
se nos vino el virus encima, pero la tenemos que pensar en el marco de la propuesta de enseñanza. Y que entonces el acto evaluativo final tiene otra componente, ¿sí? De hecho, a veces hacemos cosas mucho más ricas que lo que los actos evaluativos implican. Como contó recién Adriana, ella tenía todo, tenía Zoom, el alumno escribiendo, y encontraron que para que el insight, que es ese momento de aprendizaje, suceda, tienen que trabajar otra estrategia que tiene que ver con encontrar cómo piensa el estudiante y cómo puede expresar ese pensamiento, que para eso estamos los docentes, ¿no? Entonces, desde ese lugar yo quiero compartir 3 componentes que uno podría mirar, y vamos ahí a revisitar algunas dudas y algunos tips que marcaron ustedes, por algunos comentarios que hicieron. Gente, yo hablo, pero el que quiera o levanta la mano o abre un ratito el micrófono y comparte pensamientos, ideas o dudas, ¿no? El entorno virtual, tanto el entorno virtual de telemática o el que FIC está instalando ahora, todos tienen un montón de aplicaciones que a veces que no las hemos, para la presencialidad, estudiado mucho, porque en realidad son como un apoyo a, ¿no? Entonces, hoy Liliana compartía, pero qué sé yo, toda la aplicación de cuestionario, exámenes, encuestas que tiene Moodle en cualquiera de las versiones instaladas son recontrapotentes, tienen de todo. Y de hecho lo que nos ayuda es que es un escenario que está pensado pedagógicamente, entonces la nómina de estudiantes es la que tenemos allí, podemos hacer el recorrido, el itinerario de calificaciones, podemos jugar con valoraciones que no son solamente numéricas, o sea, una pista, hay que meterse al entorno virtual, en cualquiera de sus versiones, pero con una idea de qué cosas quiero estar mirando o en qué cosas puedo transformar lo que estoy haciendo. Esa como primera. Otro tema que aparece fuerte es la necesaria alfabetización digital de nuestros estudiantes, tal cual como lo comentaron, que los estudiantes sean hábiles usuarios de WhatsApp, de Instagram, y que seguramente producen mucho mejor que nosotros. Cuando un estudiante, y ojo, cualquiera de nosotros, que levante la mano a quien no le costó nada escribir una tesis o un paper ¿sí? O un paper para un congreso virtual. Cuando lo que tengo que construir tiene que tener un sentido, tiene que ilustrar, tiene que configurar una producción audiovisual, tiene que recorrer si doy informática y tengo que hacer un proyecto de código y lo tengo que compartir, las competencias comunicacionales básicas que nos genera el uso de dispositivos no tienen nada que ver con las competencias académicas mediadas por tecnología. Entonces, claro, y coincido con todos los docentes que lo plantearon, independientemente de que necesiten saber usar el software o saber cómo usar un cuestionario, hay algo que nos tiene que preocupar, que es la alfabetización digital académica, ¿sí? Esto creo que Liliana lo había recuperado, ¿no? ¿Digo bien? Esto de cómo se expresa un estudiante, cómo muestra una infografía, cómo escribe, cómo produce un estudiante. Entonces, voy a compartir un ratito pantalla, no me voy a extender mucho. ¿Ven bien ahí el compartido de pantalla? Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, a ver, preguntas claves que para por lo menos el grupo de docentes que compartió su propuesta, son preguntas que, así estemos en la virtualidad, son las primeras preguntas que uno tiene que hacerse. Porque lo interesante sí de la virtualidad es esta horizontalidad de trabajo, donde hasta escuchándonos, uno que conoce una forma de trabajar y conoce una aplicación puede ayudar al otro. Digamos, ninguno es súper experto en una tecnología, pero en lo que sí somos docentes bien preocupados por la enseñanza y la evaluación. Entonces, las preguntas claves de la evaluación es como que las tendríamos que tener de fondo de pantalla, ¿no? Más que si el Zoom, que el control, el no control, digamos que es algo que aparece un montón, por supuesto, por eso tenemos que dar garantías de ciertos actos, pero sin perdernos lo que la evaluación nos dice del itinerario pedagógico que estamos proponiendo. ¿Qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿A quién evaluamos? ¿Qué itinerario estamos proponiendo? ¿Para qué evaluamos? Hay un
una cuestión que tiene que ver con, evaluamos para saber si nuestros estudiantes saben contenidos, evaluamos para desarrollar competencias y habilidades de razonamiento, enseñamos y evaluamos para que desarrollen competencias instrumentales. 3 posibles aperturas. Son preguntas claves. El que evaluamos está orientado al campo disciplinar. No se evalúa, se puede evaluar análogo, inspirándose en algunas prácticas, pero la evaluación no es la misma y va variando en función de los campos disciplinares y de los objetos que uno se vaya planteando. El cómo, que es lo que hoy la virtualidad nos puso así como el gran tema, el cómo no lo puedo circunscribir al formato del acto evaluativo, ¿sí? Que por ahí es una discusión que pone en tensión un montón de cosas y se pierden propuestas ricas como las 4 que acabamos de escuchar, que van más allá de cómo acredito y califico una materia. El a quién evaluamos, esta idea de la masividad o no, si son alumnos ingresantes, si son alumnos del primer año, porque nuestros alumnos del primer año están entrando en la cultura de construcción de conocimiento científico recién se están enterando de cuáles son nuestros códigos de comunicación con estos estudiantes. Entonces el quién evaluamos también define esa estrategia de evaluación que uno puede proponer. ¿Qué itinerarios? Y en realidad son qué itinerarios de enseñanza propusimos para instalar un modo de evaluación, y la última, que es por la que empecé, el para qué evaluamos. ¿Qué estamos evaluando? Las evaluaciones no son todas las mismas, y tomo el buen ejemplo de Adriana. La evaluación tuvo un sentido de reconstruir, de recomponer. Dice, tenía que pensar poquito, pero rompieron la lógica que venían trabajando. Excelente, ¿pero por qué? Porque está claro el para qué evaluamos. Entonces, fíjense cómo el para qué evaluamos de Adriana, de química vegetal, hoy nos da una pista de, bueno, entonces estamos pensando en más competencias que la competencia escrita, de la comunicación escrita que habíamos expresado y habíamos trabajado con el caso. Y una pregunta que tiene que ser clave. Mirar qué rasgos son propios. De las prácticas presenciales, son propios, quiere decir que solo suceden en esas prácticas, y cuáles son propias de las prácticas virtuales. Y yo hoy vuelvo con lo que les comentaba recién. La virtualidad nos pone en jaque la comunicación didáctica. Y ahí sí, hoy creo que Eliana había dicho, hicimos 1000 reuniones. ¿Por qué? Porque la virtualidad, la comunicación, así sea lo más parecido a la presencialidad, que es el uso de videoconferencia, requiere de muchos espacios de interpretación y de reinterpretación. Y eso es una pérdida que nos da la mediación tecnológica, cuando entendemos que la videoconferencia es lo mismo que la presencialidad. No porque la videoconferencia nos remite a ¿qué será? Un quinto de nuestro cuerpo, poca gestualidad, necesitamos sintetizar demasiado, hay un montón de situaciones que no hacen que esta práctica de mediación por videoconferencia sea lo mismo que la presencialidad. Ahora, si yo no a la presencialidad no le di ningún rasgo enriquecido, ahí sí va a ser lo mismo, porque si no le doy la palabra a los estudiantes, si no dejo que me muestren todos sus bocetos antes de llegar a la gráfica o a la última ecuación diferencial. Digamos, lo más rico del aprendizaje es todo eso que no lo veo en un resultado final necesariamente. Entonces, reconocer cuáles son los rasgos propios de esas prácticas nos ayuda a pensar todos estos bordes que ustedes lo han marcado, lo han comentado. Marcelo comentó esta idea de acá trabajamos todos juntos. ¿Qué teoría ni práctica? Porque en realidad se nos mezcló todo. Entonces, fíjense, esto es un rasgo que me lo dio la virtualidad, pero no estaba pasando ya en la presencialidad. Lo que pasa es que en la presencialidad el currículum formal dice, bueno, pueden ser las horas de teoría y las horas de práctica. Entonces a un estudiante uno le tiene que orientar esas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los rasgos que tienen las prácticas presenciales? Que no son solo la clase de 2 horas hablando o ensayando o en laboratorio, y cuáles son los rasgos propios de la virtualidad. La virtualidad tiene otra cuestión, que es, nos rompe con la idea de tiempo. Yo no lo he escuchado, ninguno de ustedes lo han compartido, pero escuchamos a todos los que están por ahí, esta cuestión de que cuando uno genera una propuesta en la virtualidad, no todos entran el primer día como en la clase presencial, en el edificio, ¿no?
lo que nos va pasando es que el tiempo es como que se va diluyendo, van sucediendo cosas en el tiempo. Y cuando uno cree que anda por la unidad 3, hay un grupo de alumnos que empezó a darse cuenta de lo que trabajaba en la unidad 1, ¿no? ¿Les pasa o no les pasa? O todos van totalmente secuenciados. Sí, sí, pasa eso mucho. Claro, entonces fíjense, ese es un rasgo, por eso nosotros estamos como compartiendo una dimensión. Una cosa es la virtualización de contingencia, esto realmente que en 15, 20 días tuvimos que readecuar nuestras prácticas presenciales a una virtualidad total, que los ensayos que teníamos algunos en buena hora los pudimos repotenciar, pero hay muchos grupos de docentes que en realidad la tecnología era un repositorio, era bueno, una ilustración diferente, una forma de entregar los trabajos, era más asociado a la gestión docente que a pensar en los itinerarios de aprendizaje. Entonces, situar que en este contexto hay procesos que están más asociados a una virtualización de contingencia, de emergencia, y que la virtualización diseñada requiere de otra cuestión, porque es un acompañamiento diferente, es un seguimiento diferente, es una distribución de tareas diferentes, y es una interlocución con el otro diferente, ¿no? Que nosotros aquí llegamos a que los estudiantes entren a los entornos virtuales donde están las propuestas de enseñanza. Ahora hay que profundizar esta idea de construcción del conocimiento por mediación tecnológica, que no es simple. Adriana, Liliana, Marcelo y Paola, todos recuperaron la necesidad de la alfabetización digital, transformado de diferentes maneras, ¿no? En el uso de nuevas plataformas, en cómo escriben, en cómo se presentan, en cómo trabajan con la imagen. Hay un montón que tiene que ver con la alfabetización digital, que no es el uso del software, sino cómo me expreso mediante ese software específico o plataforma de comunicación, como puede ser el aula virtual. Alejandra, quería hacer un aporte. ¿Quién está hablando? A ver qué tengo. Mónica. Mónica González. Sí, sí. ¿Cómo te va? Hablando de esa asincronía, antes caminábamos el aula, mirábamos el cuaderno, la pantalla, y por más que los grupos, los estudiantes en el aula iban asincrónicos, porque unos iban por el problema 3 y otros iban por el problema 1, podíamos rápidamente tener una evaluación de cómo iba el grupo. Podíamos seguir. Acá es difícil. Es súper difícil, sí. Tal cual. Son muy tímidos algunos, otros porque no pueden abrir una cámara o porque no la tienen, o porque el ambiente donde están no se lo permite. Tengo un alumno que utiliza la computadora del almacén de sus padres. Tal cual. Sí. Hay mucho ruido, entonces hay muchas cosas que son atravesadas por los chicos, y vamos rompiendo esas pequeñas barreras, pero nos es difícil llegar a conocer el estudiante. Hay otro que trabaja y en 15 minutos sale del trabajo y llega a la casa y se vuelve a conectar, y ahí tenemos tal cual. La de los hijos. El rasgo que nos trae la virtualidad es una transformación de la cultura académica a la que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a que, por supuesto, en el edificio hay un código de comunicación común, nos concentramos en el edificio a trabajar con prácticas académicas y no a otra cosa, y lo que la virtualidad en el escenario de contingencia nos trae es esta superposición de prácticas de la vida cotidiana con la vida estudiando, con la vida del ocio, con todas estas dimensiones. Ese es un punto. El otro punto es justamente el que tiene que ver con cuál es la cultura académica del estudiante, y por eso para mí es recontra importante tener a mano esta idea de virtualización de contingencia y virtualización diseñada, porque cuando se opta por diseñar algo virtual, uno hasta se preimagina esos escenarios, ¿sí? Y crea con el otro un contrato pedagógico en que, bueno,
vamos a ofrecerte esto y vos vas a tener que comunicarte de esta manera y nosotros nos vamos a comunicar de esta manera. Todo esto en la virtualización de contingencia no está. Y esa es, por ejemplo, la gran diferencia, una diferencia cultural entre elegir estudiar a distancia y que se nos haya transformado por el virus nuestro escenario educativo. La Ese otra creo es, que es una cuestión fundamental. esa es clave para nosotros Claro. ponerlo en perspectiva. Y la otra, la tercera instancia, es cómo se enriquece el escenario pedagógico académico con la mediación tecnológica, que eso es algo que uno va ensayando de a poquito. Y está muy bien que sea así, pero cuando uno genera la virtualización completa, te hace revisar todas las componentes de esa virtualización. Tener ese elemento también nos hace darnos cuenta de, bueno, de todos los otros problemas de la virtualización masiva, que son problemas de inclusión perceptiva. Tenemos chicos con problemas de accesibilidad perceptiva, ¿no? Con dilemas, no solo los clásicos vinculados a los sentidos auditivos de la vista o de uso de las extremidades. Para estudiar virtualmente necesitas equipos particulares si no tenés manos, por ejemplo, o no podés hablar, o sos mudo. O sea, hay un montón de elementos que están también en ese corazón de la virtualidad que por supuesto que uno no alcanza a tomar todas esas definiciones estratégicas. Circunscribiendo enseñanza y evaluación, se encuentran tres componentes, que yo esta pantalla la voy a pasar rápido, porque como vine hablando, seguro ya la leyeron, y voy a ir a qué, porque no quiero irme más de 10 minutos, a qué por lo menos invitamos a pensar con esas componentes que la virtualidad nos hace reponer, ¿sí? Nos hace reponer a través del rasgo de la virtualidad, que es el dilema, que es muy difícil de ver eso, porque por ahí lo queremos atravesar con el mismo rasgo de la presencialidad, y ahí es donde entramos con algunos dilemas. Las tres componentes son como, bueno, yo soy así como fanática de encontrar categorías que ayuden a pensar, no son ni una definición, ni un axioma, ni un teorema, ni nada por el estilo. Son matrices que me ayudan a pensar. Ahora sí, me voy a concentrar en el acto evaluativo, por ejemplo, en términos de una de sus componentes, que es la pedagogía curricular. Las 4 casos que estuvimos recorriendo recién, los 4 tuvieron algún posicionamiento. ¿Sí? ¿En qué? En la propuesta de enseñanza. Uno no puede mirar, yo sé que estamos acostumbrados a mirar la evaluación como el acto evaluativo, ¿no? O sea, todos ustedes habrán escuchado evaluaciones, sí, evaluaciones no, me demandan evaluaciones. ¿Y qué hacemos con la evaluación? Está bueno. Si yo miro la evaluación, es lo que hacemos siempre, pero ahora se nos transformó con un rasgo de comunicación totalmente diferente. ¿Qué podemos hacer en la contingencia? Y la otra es qué aprendemos de la contingencia para después profundizar mejores prácticas y propuestas de enseñanza. La propuesta de enseñanza implica un posicionamiento que es disciplinar y que es epistemológico, pero sobre todo sobre el escenario de aprendizaje que yo voy a generar a partir de ese posicionamiento que tengo, ¿sí? Si yo entiendo, y lo digo bien, y no está ni mal ni bien, yo entiendo que para estudiar aritmética, para aprender aritmética, los estudiantes deben hacer 5.000 ejercicios en el cuatrimestre, es un posicionamiento, ¿sí? Si para trabajar con geometría solo me voy a quedar en las formulaciones básicas de geometría o trabajo con, es un posicionamiento. Si para química vegetal era, ¿dice bien? ¿Está? Sí, Trabajo química vegetal. De suelo. Ven que me falta, porque no es lo mismo, química vegetal general. Entonces, química vegetal de suelo necesita de un tipo específico de análisis que tiene que estar recorrido por 12 instancias, que formalmente las llamamos trabajos prácticos, pero ustedes las reconvirtieron a un problema, a un análisis de caso, ¿no? Entonces, eso es el posicionamiento. ¿Cómo entiendo yo que puedo plantear un escenario de aprendizaje para un estudiante que va a trabajar con un saber y que tiene que construir conocimiento sobre ese saber? Segundo punto, cómo juega la mediación tecnológica, en particular el aula virtual y las plataformas, pero pensando el tipo de interacción y comunicación didáctica, que es una mirada particular. Hoy Liliana decía, en los foros vemos que no participan. Y yo estaría buenísimo sentarnos a ver qué esperamos, qué esperamos de ese foro.
¿cómo lo instalamos a esa aplicación que se llama Foro? A lo mejor, y juego con la de Adriana. Adriana decía, tienen que hacer 12 pasos para resolver el problema. Y si lo que hago es un itinerario de foros públicos, cómo se trabaja, cómo, digamos, cambio la consigna de para qué está el foro. O sea, rompo con lo que la aplicación me dice que se usa el foro. ¿Sí? En el foro todos tienen que expresarse sobre, no sé, la temática, dar cuenta de algo. O sea, empiezo a generar otra actividad, otro escenario de aprendizaje, y lo que hago es acomodar las aplicaciones virtuales, las aplicaciones que tiene el aula o las que conecto adentro del aula, pero para el escenario de aprendizaje, ¿sí? No haciendo lo que me dice la aplicación que hace, por más que también la use para foro de consulta abierto, etcétera, etcétera. La segunda mirada, la segunda subcomponente de esta componente, es la que tiene que ver con, esperen que me corro las ventanitas en mi pantalla, con el perfil de contenidos, la visión sobre los contenidos y la visión epistemológica. ¿Esto qué es? Para generar una práctica de evaluación me tengo que parar en qué visión teórica trabajo, ¿sí? ¿Va a ser una visión teórica más asociada a una cuestión experimental? ¿Es una visión teórica más, una visión teórica que viene del campo de la historia? O sea, hago un tratamiento histórico del contenido, hago un tratamiento contemporáneo del contenido. Bueno, ¿qué hago con el contenido? ¿Qué visión tengo? ¿O es enciclopedista? Necesito que se sepan todas las, no quiero decir barbaridades, leyes, ¿sí? ¿Qué visión teórica tengo con ese saber que entiendo que es importante en este plan de estudio y que yo soy el docente que me tocó? Dentro de esa visión teórica, una pista, distinguir cuándo hablamos de temas, cuándo hablamos de competencias a desarrollar, y tener en cuenta cuáles son esas competencias a desarrollar. ¿Son cognitivas? ¿Son instrumentales? ¿Son profesionales? ¿Qué tipo de competencias quiero? ¿Sí? Eso es, en esas 1000 reuniones que hacen, esas son las cosas que nos orientan a acomodar un poco la evaluación, el acto evaluativo si se quiere. En términos de contenido y visión epistemológica, el campo disciplinar y la perspectiva de formación profesional es clave. Yo soy una de las primeras que digo, bueno, los que enseñamos yo alguna vez enseñé matemáticas, o los que tenemos que enseñar matemáticas, sabemos que hay un momento que es de sentarse a hacer álgebra. Y para hacer álgebra, y bueno, hay que ensayar un montón de ejercicios y problemas y todo, para poder operar cognitivamente después con el álgebra. ¿Está? Entonces, ¿es un problema tener que hacer 1000 ejercicios? No, si tengo claro que para operar luego algebraicamente necesito, es como el dilema, ¿vieron en la primaria? De si se tienen que saber o no las tablas, o si las tablas, dejen de hinchar, que la tienen que saber, no puedo, un niño no puede estar toda la vida diciendo que 2 por 6 es 6 veces 2 o 2 veces 6. Bueno, más o menos, esa es la mirada cuando uno toma esas decisiones en términos del campo disciplinar y la perspectiva de formación profesional. Liliana en un momento dijo algo del lápiz y papel, que estuvo más interesante escrito que cuando lo contaste. Lili, ¿estás por ahí? Lili se fue porque tenía otra reunión, pero... Ay, no te puedo creer. ¿Hay alguien del equipo? No sé. ¿Que quiera compartir esto? ¿No? Bueno. Qué lástima. No, porque hay algunos, pero no sé si se animan a hablar. Cuéntanos más. Si querés, Ale, yo te comento muy por encima lo que ellos fue armar dispositivos con sus teléfonos para poder ir graficando y escribiendo sobre el papel para que los alumnos continúen sobre eso, como si fuera un pizarrón, no sé si se entiende. Sí, está claro. No, pero lo que yo quería... Eso fue el instrumento, ¿no? Lo que dijo Emiliano fue el instrumento. Sí. Lo que nos pasa a nosotros, que decimos que la primera herramienta para el análisis de cualquier problema es el lápiz y papel, es sentarte a pensar y encontrar qué es lo que, las respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es tu incógnita? ¿Qué datos tenés?
O sea, ¿con qué contás? ¿Cuáles son tus datos? Sí, Está sí. el universo de conocimiento, ese es el segundo tema. Y el tercero es, ¿cómo empiezo a plantear la solución? Y eso es lo que en matemáticas, los matemáticos además decimos, o en química, primero Cualquiera, sí, 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 con sí. lápiz y papel. Y después vemos qué instrumento necesitamos para llegar al resultado. Que puede ser nada más que un razonamiento lógico, necesito la calculadora o necesito una computadora. Bien, bien. Yo lo que ahí quería recuperar es justamente cómo. Fíjense Eso, que el una cómo, claro. actividad en el cómo tan simple, en realidad está mostrando que el equipo docente entiende que la primera manifestación del pensamiento es esa que es la más espontánea. El papel y lápiz o la pizarra digital o como sea, no importa, lo que tiene de interesante es que te permite mostrar ese boceto que te sale sin generarle muchas capas ya de construcción de conocimiento. Pero bueno, iba por ahí, digo, eso tiene que ver con reconocer el modo de pensamiento. Que es lo mismo que le pasa a los artistas, el que hace un guión, o sea, cuando uno genera una construcción más compleja, siempre hay un previo que necesita. Entonces, ese previo puede ser tan simple como el lápiz y papel o puede ser también digital. Hay un montón de ilustraciones, de formas de ver, de casos, que en eso sí es muy rica la tecnología para ayudarnos. Por eso ahí sí les decía, es importante esta idea de triangular entre contenidos y temas, competencias y habilidades y temas. Poder diferenciar que a veces la expresión de las mínimas habilidades son las mejores puertas de entrada a los temas, ¿sí? A los temas que uno quiere trabajar. En ese punto me iba a parar para hablar del itinerario de aprendizaje. ¿Cómo me imagino que el otro va a resolver esa situación dilemática? Sea un ejercicio de matemática, sea un problema de probabilidad estadística, sea un análisis de suelo, o sea temáticas de química general. ¿Cómo entiendo yo que esto que es algo recontra básico de la didáctica? Es ponerme en el lugar del estudiante. ¿Para qué? Para entender o para diseñar cómo él construye conocimiento. Y el segundo nivel, que es por eso me gustaba el ejemplo del lápiz y papel, la expresión de su construcción de conocimiento. La expresión de su construcción de conocimiento. Que por ahí, insisto, cada uno decide cuáles son las mejores estrategias. En los cuestionarios que se usan en los entornos virtuales, con la pregunta múltiple, la de selección múltiple, la de acople, la de graficar, vieron que uno en cuestionario elige más de 14 tipos de preguntas, 16, no me acuerdo, 12 o 14, no me acuerdo. Tengo que pensar cuál es la expresión del estudiante que nos va a dar más pistas de ese diagnóstico y seguimiento, de ese, como dijo hoy Mónica, de cuando yo paseo en el aula y los hago graficar una parábola y digo, bueno, no, paren, vamos de nuevo, están todos graficando elipses o funciones lineales. ¿Se entiende? Esa cosa diagnóstica que es espontánea, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo importante ahí? Entender la expresividad del estudiante, cómo se expresa el estudiante. Otro elemento de ese itinerario de aprendizaje, ¿cuándo genero y para qué genero las construcciones colaborativas? ¿Y cómo reconstruyo las construcciones colaborativas? ¿Cómo veo eso? No porque tenga que controlar, sino cómo entiendo que puedo reconocer los procesos de comprensión y apropiación del conocimiento de los estudiantes y qué tipos de interacciones voy generando con los estudiantes. O sea que fíjense todo lo que uno podría mirar cuando se corre un poquito del tema que tengo que enseñar, ¿sí? Acá va una pista para química vegetal de los suelos, y si me concentro, si yo estoy pensando en esa competencia, si empiezo a diseñar, es más, donde lo principal no es el aprendizaje por problemas, ojo, sí, porque ahí tiene mucho de esto, de pensar desde el itinerario de aprendizaje. Si empiezo a pensar desde el itinerario de aprendizaje y no desde el tema, o sea, lo que va haciendo el tema es acompañando el itinerario de aprendizaje. Esos son sí los rasgos que nos permite la virtualidad, pensar desde otro lugar las cosas. Y después, el cuarto componente es ubicar la evaluación, que en los 4 casos apareció de varias maneras, que
que es ubicar cuáles son los sentidos más fuertes que tiene la evaluación. La diagnóstica, los 4 casos contaron, o que hacen encuestas, o que hacen multiple choice al principio, o que les van preguntando, les van haciendo entregar. La diagnóstica es generar un algo, un ejercicio, una charla, y cuando yo digo un algo es hasta una interlocución con los 8 alumnos que tengo. Y necesito saber en qué andan, cuáles han sido sus problemas, no con el tema, quizás con la competencia que estoy esperando, con la habilidad de razonamiento, o a lo mejor simplemente es una forma de expresión que no encuentran los estudiantes en este mundo virtual, digamos. Y ahí me ayuda a pensar en qué tipo de evaluación, ese momento que estoy diseñando, qué tipo de evaluación es, si es la diagnóstica, o sea, es un dato que necesita el cuerpo docente para saber cómo va esa propuesta de enseñanza. Se habla de, y para esto hay un documento más amplio, y hay teoría, y hay un curso abierto que tienen para el que quiera profundizar teóricamente, pero la formativa es aquella que caracteriza a la evaluación en proceso, la que me va mostrando, indicando, y donde voy generando retroalimentaciones, y donde hasta nosotros mismos vamos aprendiendo de esa propuesta de enseñanza que propusimos. Esta es la más compleja. Es la más compleja, porque nosotros tenemos una historia universitaria muy vinculada a la estrategia de evaluación sumativa. ¿Qué quiere decir esto? La sumativa está esperando que termine un proceso, que termine la unidad 1, que termine el tema 7, que pase el segundo trabajo práctico, o sea, deja que pase un suceso y evalúo después. El parcial, el trabajo práctico domiciliario, la evaluación final, ¿sí? Por supuesto que estas 3 formas se encuentran en la propuesta de enseñanza. Insisto, categorías que nos ayuden a pensar, discriminar para decidir. Entonces digo, bueno, hay una evaluación, y ahí sí los invito a, por ejemplo, al grupo de matemáticas, cuando esa estrategia es un diagnóstico para el equipo docente y cuándo es parte de un proceso de evaluación continua. ¿Cuándo? Porque por ahí los elementos que estoy generando son más diagnóstico para el equipo docente que para ayudarlos a los estudiantes en sus aprendizajes. Simplemente como para mirarlo desde otro lugar. A lo mejor es la misma estrategia, la misma aplicación que uso, pero lo que cambio es el sentido. ¿Esto que hice me ayuda a mí como equipo docente o lo está ayudando al estudiante? Y voy al punto 3, en su itinerario de aprendizaje. ¿Cuánto ayuda o no un cuestionario, una pregunta, una encuesta al itinerario de aprendizaje, ¿no? Y la sumativa se encuentra en nuestras prácticas, siempre. ¿Por qué? Porque la sumativa es la que se encarga de triangular la evaluación de los aprendizajes con la calificación y la acreditación. Lamentablemente, todo lo que se está hablando de evaluación actualmente a nivel mundial, no ministerio, no Secretaría de Política Universitaria, no rectorado, lo que se habla a nivel mundial es del acto evaluativo y la acreditación, si se acreditan saberes o no se acreditan saberes. En este escenario, y se me pasó comentarlo en contenidos, va a haber cosas que perdemos. Hay ciertas prácticas que no se pueden realizar, y como no se pueden realizar, tampoco se pueden evaluar. Entonces ahí sí que empezamos a conectar con la componente académico-administrativa, es que hay que mirar un poquito más arriba y revisar más arriba de lo que hace nuestra propuesta de enseñanza, esto que nos enmarca, que es el currículum, y decir, bueno, necesito un acuerdo orgánico, cuando digo acuerdo orgánico es el acuerdo de la comunidad universitaria. Docentes en sus consejos directivos, docentes en reuniones con la gestión, estudiantes que necesitan recomponer sus historias académicas. Insisto, virtualización de contingencia, virtualización diseñada. En virtualización de contingencia hay ciertos espacios que como no los podemos promover, tampoco los podemos evaluar. Entonces tendremos que generar ciertas pautas institucionales propias de la Facultad de Ingeniería Química y no de la Facultad de Humanidades, propias de la Facultad de Ingeniería Química, donde reconoce cuáles son aquellas prácticas en terreno que requieren de la experiencia presencial. ¿Pero por qué? Porque o son prácticas complejas que se tienen que hacer en el laboratorio, o realmente son prácticas que necesito que se realicen en la presencialidad, porque la principal
fuente de información de ese itinerario de aprendizaje es la percepción, y lo digo, orgánica, recintual, encontrándonos y revisando algunas cosas. ¿Sí? Que cuando uno empieza a discriminar así, bueno, hay ciertas prácticas que vamos a tener que visualizar y ver que no son posibles de realizar. Hay un elemento interesante que ustedes han dicho, los desgranamientos son, es más, creo que hay más desgranamiento en la presencial que en la distancia, sí, en la virtualización, porque de alguna manera los estudiantes se están manteniendo conectados. Yo en la presencialidad dejan de ir y no sé qué más les pasó hasta que no los vuelvo a ver en la materia. La presencialidad, ahora me mezclo yo. La virtualidad me da un escenario más fluido, más largo, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos que están asociados a la evaluación, pero tienen que ver con las prácticas curriculares y los regímenes de enseñanza, ¿sí? Entonces, deberíamos revisar en forma conjunta en nuestras unidades curriculares si hay elementos de nuestra unidad curricular. La unidad curricular es la materia, el área, el departamento. La unidad curricular entiende que tiene que hacer una excepción, que no va a poder ser virtualizada y por lo tanto tampoco evaluada. Pero eso no quiere decir que yo no puedo evaluar itinerarios de aprendizaje de mis estudiantes. Segundo subcomponente que nos trae la discusión académico-administrativa. Insisto, es importante reconocer los elementos para saber sobre qué estamos tomando decisiones. De hecho, los 4 escritos que los colegas generosamente compartieron y además la gestión compartió con nosotros para saber con qué nos encontramos, van más sobre los elementos académicos administrativos de nuestra propuesta de evaluación. Y está bien. Para virtualizar nos tenemos que concentrar en las 3 componentes, pero me parece que ahí hay que volver a mirar la unidad curricular, el tema, el contenido, el itinerario del estudiante. En términos de acto evaluativo, romper con la idea de que el acto evaluativo es la mesa de examen, el coloquio final, el parcial, y pensarlo en un continuo e integrado en el cuatrimestre. Y ver cuáles son aquellos actos puntuales tipo mesa de examen que replican exactamente la presencialidad. ¿Sí? Que claro, ahí tenemos las variables de masividad, de mediación tecnológica, si se corta o no se corta, que tiene que ver con el estilo del acto, es algo que apareció. El estilo del acto, y conecto este punto con cómo se expresa en el estudiante cuando hablábamos del itinerario de aprendizaje. El estilo del acto me hace definir académico-administrativamente las cosas que se necesitan, si es escritural, si implica una producción, si va a necesitar de la oralidad, aquí apareció en el caso de Suelos, si va a necesitar visualización, o sea, el estilo de ese acto evaluativo, sea un acto puntual o un acto continuo, también requiere que lo definamos en función de las variables anteriores. El otro elemento, sincronía y asincronía, o sea, no es tan importante el acto evaluativo por cuestionario o por videoconferencia, sino entender si ese acto evaluativo recupera la sincronía, recupera en la sincronía elementos de la asincronía y que es de la propuesta. Y un elemento que es más simple, pero bueno, ustedes también lo compartieron, si la modalidad de examen es individual o es grupal, también hay posibilidades de hacerlo que son similares a la presencial. Y ahí usted tiene que sacarse la complejidad. No es un problema de la virtualidad, es un problema de la videoconferencia. Nada más, que es una presencialidad distribuida. Estamos cada uno en nuestras casas, cada uno algunos en el edificio de la universidad o de la facultad. Entonces, el acto evaluativo por videoconferencia es un acto mediado, ¿sí? Y sincrónico. Entonces, no le carguemos más conflicto de eso, y eso tiene sus propios conflictos. Cómo acceder a estudiantes, cómo reconozco identidad, cómo hago para que trabajen en grupos o separados, y tengo que aprender de la aplicación para poder usar. Esto es un tema común. Sí me preocupa, y esto sí es un tema para todos los docentes, que a la gestión nos está quitando el sueño, que es cómo, ahí estoy viendo una consulta por chat. ¿Alguien que me ayude en el chat? Bien, sí. Ahí estamos, ya estoy. El que tiene que ver con las condiciones de promoción que ustedes la trabajaron y cómo nos aparece el tema de regulares de largo plazo.
cómo van a ser los actos evaluativos para aquellos estudiantes que tienen como derecho su regularidad y que no han atravesado la virtualidad. Ese es un tema que es diferente. Por otro lado, el tema de los dispositivos, ¿no? Los dispositivos, y ahí lo vinculo con la tercera componente, que es la de mediación tecnológica, que es reconocer, y acá no voy a entrar en detalles, ahí después alguna vez charlaremos, si por ahí hacemos otro conversatorio específico de una mirada pedagógica de las aplicaciones que tienen el aula virtual, la videoconferencia y un montón de plataformas de comunicación que ustedes han estado usando. Fíjense que de la mediación tecnológica, más de cuál usan, me interesa recomponer las propiedades de esas plataformas en términos de las prácticas evaluativas que suponen. ¿Cómo se expresan los actores en estas plataformas? ¿Sí? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo uso el administrador de texto? ¿Cómo hago para que se vinculen o no tecnologías o software que son otros? ¿Cómo desarrollo un proyecto? Dentro del aula virtual y de la videoconferencia, ¿cuáles son las más usadas para evaluación? Pero después, además de las más usadas, que son cuestionarios, preguntas cronometradas, que son asincrónicos, las tareas, que implican una producción y un objeto, hay una serie de aplicaciones que se llaman de microlearning, que son un montón, que tienen sentido en función de lo que yo haya definido en mi propuesta de enseñanza. Y un cuarto elemento que sí es bien del dispositivo duro, que tiene que ver con cuáles son los dispositivos de acceso del estudiante. No puedo definir una estrategia de evaluación sin tener un reconocimiento mínimo de la conectividad, de qué sistemas operativos se conectan, de qué tipo de equipo van a operar, ¿no? A veces los hacemos visualizar y los de un celular seguro que no van a poder, ¿no? Entonces, las tres componentes, y con esto redondeo, hacen al acto evaluativo. Un acto evaluativo que no se puede no mirar desde la propuesta de enseñanza, y mientras yo voy redondeando y recuperando tres tips que traje de las experiencias, vamos a abrir a preguntas, pero aparecieron en los 4 casos esta idea de el desdibujamiento de teoría y práctica y de los tiempos. Las cosas no suceden en los tiempos que uno piensa. No solo porque la aplicación se desconecte, necesite más tiempo, sino que los tiempos de aprendizaje se expresan en un momento diferente en las instancias virtuales. Segundo, la idea de alfabetización digital, sobre todo por el estilo de materias de ustedes, van a tener que ponerse y sentarse a ver cuáles son las recomendaciones, no solo de uso de aula virtual o de videoconferencia para los estudiantes, sino aquellas que me permiten la expresión de la construcción de conocimiento. Y ahí me cambia el sentido del uso de las aplicaciones. ¿Está? Entonces, si pienso en eso, empiezo a enriquecer de otra manera las propuestas de enseñanza y las evaluativas también. Tercer tema, una exploración profunda de las, que ustedes la van haciendo, de plataformas que hacen a contenidos específicos. Piensen siempre que Moodle o videoconferencia, o la plataforma de videoconferencia, son plataformas de comunicación. Y Moodle es de comunicación pedagógica, ¿sí? Pero Moodle, si bien tiene algunos plugins instalados, uno tiene que pensar desde la especificidad del conocimiento cómo trabajar. Y la otra, la idea de retroalimentación, que la han deslizado en los 4 casos, pero la idea de retroalimentación cuando la educación es virtual es clave para que no sea un repositorio de multiple choice abierto y no podamos reconocer el proceso de enseñanza y aprendizaje del proceso de aprendizaje de esos estudiantes. Así que, ¿qué nos invitamos a que quede? La evaluación es posible y la evaluación nos ayuda y nos invita a revisitar la práctica de la enseñanza, y cuando miramos desde ahí, la mediación tecnológica adquiere otro lugar, ¿no? Y adquiere otro lugar también en el contexto. La virtualización de emergencia nos apura en ciertas situaciones y a veces uno toma decisiones más asociadas a las prácticas presenciales, no está mal, y está bueno reconocerlas para ver cómo enriquecemos prácticas virtuales que rompan con el espacio, que rompan con el tiempo y que requieran de una forma de expresión
diferente. Así que celebro que se hayan animado 4 cátedras a poner en conversación sus propuestas y nos ayuda a pensar a todos, ¿no? Que eso es como interesante. Pero ya hablé demasiado, ya me fui de la hora, así que espero que tengan por ahí alguna consulta o intervención o reflexión. Tenemos un ratito más de 10 minutos 15, si nos dejan, ¿no? Emiliano, Valentina, también si quieren recuperar. Sí. Sí, tenemos unos minutitos más, algunos de los dos profes ya se tienen que ir a dar sus clases. Sí, estamos todos iguales. Ahí me estaban avisando por el privado, así que gracias, Marta. Bueno, dejo abierto el espacio para las preguntas. No sé si alguien... preguntas, aportes u observaciones, ¿no? No necesariamente una pregunta. Yo tengo un tema que para mí es fundamental, porque me ha pasado durante, digamos, este cuatrimestre virtual, que es la fluctuación de la presencia de los estudiantes. Hay momentos en que estaban presentes vía sus computadoras, hay momentos en que nos seguían por los celulares, hay momentos que nos decían, solo puedo ver, pero no puedo hacer desde el celular. Entonces, la cátedra tomó una determinación de únicamente exámenes presenciales. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a una evaluación mediada, ¿sí? Por la tecnología, vamos a dejar estudiantes afuera que estuvieron cursando como pudieron, en esta virtualización de contingencia, como pudieron estuvieron presentes, pero si yo voy a un examen virtual, lo dejo automáticamente afuera. Sí, el dilema nomás ahora que en una virtualización de contingencia estamos ahí, así como, a ver, por eso para mí es clave ubicarnos en el contexto, ¿sí? La virtualización de contingencia hace que por problemas tecnológicos o culturales, ¿sí? Son 2 niveles, ¿sí? Esto nos expone culturales de acceso de los estudiantes y nuestros también. A nosotros también nos cuesta reconstruir nuestra subjetividad en relación a la mediación tecnológica. Hay pérdidas, como hay pérdidas en la presencial. Nosotros tenemos en la presencial estudiantes que nos están agradeciendo que pueden cursar virtual porque no podían venir a cursar la materia, y nosotros tenemos nuestro régimen de enseñanza que tenés que tener asistencia. O sea, en general en las prácticas educativas hay un grado de pérdida. Por supuesto que para la cultura que nosotros tenemos todo asentado en la presencialidad tradicional, aquí se visualizan situaciones complejas. De hecho, cuando uno diseña para la educación a distancia, diseña para la inclusión también, pero es un trabajo inmenso. Entonces, no depende de la fluctuación tecnológica, que es lo que vos reconoces, Mónica, como ahora. Ahora es espantoso, fuimos 60 personas todo el tiempo, pero yo vi, o sea, por la conectividad, tenemos que bajar las cámaras, tenemos que silenciar nuestros micrófonos y depende en qué pantalla me paro, hablo a más pantallas negras o a más fotos, digamos, ¿no? Entonces es complejo, por supuesto que es complejo. Las decisiones tienen que ver con estos reconocimientos y, bueno, son totalmente genuinas, digamos, ¿no? Lo que sí se está visualizando es que hay algunas buenas prácticas que se están pudiendo generar, prácticas que de hecho ya estaban antes de la virtualización y que, bueno, también hace posible el acceso, por más como es compleja mediación tecnológica que haya, ¿no? Entonces, bueno, sí, son decisiones y tienen que ver con el contexto, ¿no? Hay muchísimo ahí para releer, pero bueno, tiene que ver con estas cuestiones complejas, ¿no? No sé si alguien Muchas más... gracias. No, de nada. Perdón, Moni. No sé si alguien tiene algún otro comentario, consulta, pregunta, observación, colaboración. Y si no, van pensando que otro conversatorio con temas diferentes pueden tener.
Yo creo que a partir de un poco de las presentaciones de nuestros docentes al inicio y luego lo que vos nos comentabas, Ale, de alguna manera nos queda en claro que el escenario en el que nos encontramos, de virtualización de emergencia, no hizo más que ponernos desafíos para los que probablemente estábamos muy poco preparados. Tal cual. Yo lo tengo que decir en nombre de los docentes de la Facultad de Ingeniería Química, y lo digo también en nombre de la gestión, nosotros hemos tenido, en 15 días, se ha virtualizado el 100% de las asignaturas de la facultad, y más allá de que el Consejo Directivo definió que la decisión de sostener o no los regímenes de evaluación continuada en las asignaturas sea decisión de cada asignatura, y esto claramente lo resaltaba Mónica recién, tiene que ver también con las posibilidades de cada equipo docente y con las consideraciones de cada equipo docente. Muchas de las asignaturas de nuestra facultad no solo han garantizado la regularidad, sino también que han sostenido las instancias de promoción para la promoción total de la asignatura. Muchas se han adaptado, como el caso de las químicas, que tienen instancias en las cuales necesitan recuperar actividades prácticas, tal como vos lo decías, pero me parece que está planteado el desafío en sentido de que necesitamos construir una virtualización mucho más planificada, mucho más organizada, articulando la cuestión administrativa con la cuestión docente, poniendo el foco en estas cuestiones que vos bien marcabas, decíamos, cómo armamos nuestras clases, cómo comunicamos nuestros contenidos y hacia dónde pretendemos llegar, cuáles son las competencias en las que queremos formar, y cuál es el sentido en definitiva que la evaluación tiene a todo este proceso, que no es un instante, sino que se trata de un proceso que apostamos a que sea continuado. También tenemos un escenario de incertidumbre muy grande de cara al futuro. Recién Moni decía, en el cuatrimestre algunas asignaturas tomaron parciales, otras no, pero nos estamos aproximando a agosto. En agosto seguramente tendremos demandas vinculadas a exámenes, porque después de haber cursado todo el cuatrimestre en la virtualidad, los alumnos también empiezan a necesitar esas instancias de evaluación posterior a la enseñanza, y que también nos van a plantear otros desafíos, que creo que lo que nos aportabas, Ale, nos deja mucho para procesar, mucho para pensar, mucho para analizar, para trabajar hacia el interior de la unidad académica, de los equipos docentes, y bueno, en base a ello creo que seguramente este será el primero de varios encuentros y conversatorios que podamos ir realizando. Ojalá los próximos puedan contarnos con nosotros cara a cara, pero mientras tanto seguiremos aprovechando estas herramientas para seguir trabajando. Tal cual, tal cual. Hay que aprender del momento, eso sí, con eso cerraría. Yo sé que genera mucha tensión, claramente, bueno, algunos me conocen más, otros menos. Yo hace muchos años que trabajo en educación a distancia y como educadores tenemos que estar preocupados por la mediación tecnológica porque incide hasta en la construcción de los campos del conocimiento. Ya no se construye conocimiento sin mediación tecnológica, o sea que hay una dimensión hasta cultural, y uno aprende siempre. La educación mediada es compleja, pero porque la educación es compleja. Y en lo que ayuda, y por eso uno tiene que aprender, en lo que ayuda a la mediación tecnológica, es que tenemos que volver a las fuentes, volver a la esencia y reconstruirla desde ahí. Si no nos preocupa la enseñanza, no nos preocupa la virtualización, ni la diseñada, ni la de contingencia. O sea, sí, listo, que salga lo que salga. Entonces, cuanto más preocupaciones hay y más tensiones, estas trabajan como un vector positivo. Yo no me acuerdo bien cómo tiene que ser el cuadrante para que pero es un vector de desarrollo siempre, que es como interesante. Así que bueno, gracias por el espacio. Ojalá que las preguntas nos ilustren nuevos conversatorios. Esto es interesante. Ale, yo quería comentarles, quería comentar lo último, que cómo habrá sido este salto más que cuántico, ¿no, Emiliano?, que dimos en poder actualizarnos y ver las herramientas que teníamos para ponernos un problema al hombro y salir a pelearla. Bueno, una de las propuestas es que nuestra materia no solo se ofrezca en forma presencial, sino que estábamos ya diseñando nuestra materia
para una virtualización diseñada. O sea, queremos que nuestra se ofrezca desde la FIC como virtual y queremos ver cómo, ¿no? Si es algo positivo de todo esto que nos dejó. Muy bien. Bueno, desde ya agradecerte, Ale, Flor, bueno, a Paola, Marta, Marcelo, Adriana, Romy y Liliana y Pame, los chicos de probabilidad estadística. Agradecerles a ellos por habernos cortado su experiencia, agradecerle a los demás por participar y espero verlos muy pronto. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias por el tiempo. Chao. Chau, chau. Chao. Chao. Hasta luego, que sigan bien, cuídense mucho. Chao, gracias, hasta Chao, luego. gracias.